Querido espectador, lo que vas a escuchar no es una simple historia de infidelidad. Es una confesión, cruda, prohibida, real, porque no todos los pecados se cometen con culpa. Y a veces, el placer más intenso nace justo donde no debería. Me acosté con el papá de mi esposo. Y no solo una vez, fue en su casa, mientras él dormía a metros de nosotros, sin sospechar nada. Si pensás que esto no te podría pasar, te invito a quedarte, porque después de escuchar lo que viví, vas a empezar a mirar distinto a quienes te rodean. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias reales, contadas sin filtros, porque acá no juzgamos, solo escuchamos lo que nadie se anima a contar. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto. Siempre fui de guardarme las cosas, de hacer como si nada pasara, de poner buena cara, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero hay momentos que se te quedan atravesados como una espina en la garganta y si no lo sacas te comen viva. Después de lo que pasó esa noche, siento que necesito contarlo, aunque sea a desconocidos, porque ya no soy la misma desde ese día. Y para ser sincera, no sé si quiero volver a hacerlo. Rodrigo y yo llevamos 6 años casados. Él trabaja de vigilante nocturno. Se va por la noche y duerme durante el día. Apenas nos cruzamos. Y cuando lo hacemos es para discutir por tonterías o para hacernos los que todo está bien. Nuestro matrimonio hace rato que se volvió rutina como si fuéramos dos compañeros que comparten casa y cuentas. Yo todavía tenía una mínima esperanza de que algo cambiara, pero él siempre estaba distante, cansado, frío, aunque no todo era culpa suya. Simplemente nos fuimos apagando. Pero nada me preparó para lo que vino después. Todo empezó por culpa de unas termitas. Un día noté un polvillo raro cerca del ropero, y cuando revisamos bien, la madera estaba podrida por dentro. Llamamos a una empresa y dijeron que había que fumigar todo. No podíamos quedarnos adentro durante el proceso, pero no teníamos plata para alquilar ni para ir a un hotel. Entonces Rodrigo propuso que nos quedáramos unos días en lo de su papá, don Ernesto. Yo no estaba muy convencida. Nunca tuvimos confianza. Él siempre fue reservado, serio. Un tipo callado. Pero no había muchas opciones. La casa de don Ernesto era demasiado silenciosa. Todo estaba impecable, en su lugar, como si nadie realmente viviera ahí. Era viudo desde hacía unos años y vivía solo, así que al principio parecía que no le molestaba nuestra presencia. Rodrigo dormía todo el día y yo me quedaba ahí tratando de no estorbar. Leía, revisaba el celular, lavaba los platos. Pero el silencio pesaba como si cada paso mío se sintiera demasiado. Y de a poco empecé a notar cosas. Las miradas, las pausas incómodas, la manera en que me observaba cuando pensaba que yo no lo notaba. No era directo, no era vulgar, pero había algo. Algo en la forma en que me ofrecía café, en cómo me rozaba la espalda con la mano al pasar por la cocina como si fuera accidente. Y lo peor es que eso empezó a afectarme. Yo también empecé a mirarlo distinto, a fijarme en sus manos, en cómo se movía en el jardín, en el olor que dejaba al pasar cerca. Era como si el silencio de esa casa nos empujara, poco a poco, a acercarnos. Al principio intentaba hacerme la tonta, pensar que era todo imaginación mía. Pero llegó un punto en que ya no se podía ignorar. Una tarde, Rodrigo se había ido a trabajar más temprano de lo habitual. Yo estaba sola en la cocina, lavando unos platos, cuando don Ernesto entró sin hacer ruido. Me sobresalté un poco, porque no lo había escuchado venir. Me dijo algo sobre que no hacía falta que lavara, que descansara, que era su casa. Pero no se fue, se quedó ahí, apoyado contra el marco de la puerta, mirándome. No decía nada más, solo miraba. Yo seguía fregando, pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca. Y por dentro se me revolvía todo. Era incómodo, sí, pero también excitante, de una forma que me daba vergüenza admitir incluso a mí misma. Después de ese día, empecé a notar cómo buscábamos coincidir. A veces salía al patio y él ya estaba ahí como si supiera que yo iba a aparecer. O me ofrecía ayuda para cosas mínimas como alcanzar algo de una repisa. Pero se acercaba más de lo necesario. Yo no decía nada, no lo frenaba. Es más, empecé a ponerme ropa un poco más ajustada, sin darme cuenta al principio, como una forma de probarlo. Y él respondía, con la mirada, con sus silencios, con la manera en que respiraba cerca mío. Cada gesto era una provocación sin palabras, y eso lo hacía todavía más intenso. Todo era tan silencioso, pero hablábamos con los cuerpos. Una noche, ya tarde, bajé a la cocina a buscar agua. Rodrigo dormía como una piedra en la habitación. Cuando encendí la luz, ahí estaba don Ernesto, sentado en la penumbra, tomando un whisky. Me pidió que me sentara un rato con él. Dudé, pero lo hice. No hablamos de nada importante. De hecho, no hablamos casi nada. Pero la tensión era insoportable.
En un momento, nuestras rodillas se tocaron por accidente y ninguno de los dos se movió. Sentí un calor subirme por la espalda, una mezcla de culpa y deseo que no sabía cómo manejar. Quería salir corriendo. Pero no lo hice, me quedé. Y él también. Esa noche no pasó nada físico. No nos tocamos más. Pero fue la primera vez que me fui a dormir mojada. Literal. Me acosté al lado de mi marido y cerré los ojos con el cuerpo en llamas, temblando de lo que no pasó y de lo que podría haber pasado. Me sentía una mierda. ¿Cómo podía excitarme así con el papá de mi esposo? ¿Qué carajo me pasaba? Pero al mismo tiempo, sentí algo que no sentía hacía mucho, vista, deseada. Don Ernesto no decía nada. Pero su presencia me hablaba más que cualquier palabra de Rodrigo en los últimos meses. Y eso me perturbaba, pero también me atraía como un imán. A la mañana siguiente, me desperté antes que Rodrigo, con la cabeza hecha un lío. Bajé a la cocina, esperando no verlo, pero ahí estaba de nuevo, como si me esperara. Me ofreció café. Esta vez nuestras manos se rozaron cuando me lo dio. Y lo miré. No dije nada, pero él me sostuvo la mirada como si supiera todo lo que yo estaba pensando. Ahí entendí que, si seguía jugando con fuego, me iba a quemar. Pero lo peor era que ya no me importaba tanto quemarme. Sentí que algo dentro mío se había soltado, como si me diera permiso para sentir de nuevo. Aunque fuera por el hombre más prohibido de todos. Ese mismo día, después del almuerzo, Don Ernesto me pidió ayuda para mover unas cosas del galpón. Rodrigo estaba durmiendo, como siempre, y yo no tenía nada mejor que hacer. Fuimos los dos al fondo del terreno, donde tenía guardadas herramientas, muebles viejos, latas de pintura y cosas así. El lugar era cerrado, medio oscuro, y olía a madera y polvo. Yo llevaba un short y una remera suelta porque hacía calor, y sentí su mirada recorrerme sin pudor esta vez. No me dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cuando levanté una caja pesada, vino detrás mío para ayudarme, y ahí fue cuando su mano rozó mi cintura, lenta, firme. No me moví. Dejé que lo hiciera, y él entendió. El roce fue leve, pero quedó flotando en el aire como un disparo. Nos miramos. Y por un segundo. Pensé que iba a besarme ahí mismo. No lo hizo. Dio un paso atrás y me dejó pasar primero. Yo no podía respirar. Tenía el corazón desbocado, las piernas flojas y una sensación entre las piernas que no sentía hacía años. Me encerré en el baño cuando volvimos a la casa y me miré al espejo. No era solo deseo. Era una necesidad, de sentir algo de verdad, de salir de esa rutina que me estaba matando. Y por primera vez, me pregunté qué pasaría si dejaba de resistirme, si simplemente lo dejaba pasar. Esa tarde encontré el celular de Rodrigo desbloqueado encima de la cama. No suelo revisar su teléfono, pero algo me empujó a hacerlo. No sé si fue culpa, o sospecha, o simple curiosidad. Me metí en sus mensajes. Y ahí estaba, un chat, con un tal Facu. Lo abrí. Fotos, mensajes, videos, todo explícito. Rodrigo con otro hombre. Sexting. Encuentros. Le decía cosas que no me decía a mí ni en nuestros mejores tiempos. Me quedé helada. Me temblaban las manos, la boca, todo. No supe si llorar, gritar o reír. La traición me atravesó como un cuchillo, no por el hecho de que fuera con un hombre, sino por la mentira, por los años perdidos, por estar durmiendo con alguien que ni siquiera era sincero consigo mismo. No lo confronté. Cerré el chat, dejé el celular donde estaba y salí al patio como si nada. Estaba tan en shock que ni sentía el cuerpo. Me senté en una silla de plástico, bajo la sombra de un árbol y me quedé mirando el cielo, pensando en todo lo que había aguantado, en lo sola que había estado todo este tiempo. En las veces que me sentí insuficiente. En las noches que me dormí llorando mientras él estaba con otro. Y ahí. En ese instante de silencio absoluto, algo dentro mío se rompió. O quizás se liberó. Porque sentí que ya no tenía nada que perder, que si Rodrigo había cruzado su línea, yo ya no debía seguir sosteniendo la mía. Esa noche, cuando don Ernesto me preguntó si quería tomar algo, dije que sí sin dudar. Fuimos al mismo rincón de la cocina, donde todo había comenzado. Esta vez, él trajo 2 copas. Whisky otra vez. Nos sentamos en silencio. Me miró distinto. Como si supiera. Como si algo en mi cara le confirmara que el camino estaba despejado. Y yo no aparté la mirada. Apoyé la copa en la mesa. Y fui yo la que dio el primer paso. Me acerqué. Me incliné. Lo besé. Y él respondió con una calma que me desarmó. No hubo desesperación. Fue lento, profundo. Inevitable. Como si los dos supiéramos que ya no había vuelta atrás. No fue un beso cualquiera. Fue un quiebre, un derrumbe, un permiso. Sentí sus manos subir por mi espalda con una firmeza que me hizo cerrar los ojos.
Todo lo que no había sentido en años apareció de golpe en ese contacto: deseo, hambre, calor. Me apretó contra su cuerpo, sin decir nada, y yo me dejé llevar. Tenía el pulso en la garganta, el pecho latiendo como si fuera a explotar. No pensé en Rodrigo. No pensé en nada. Solo quería más. Me aferré a su camisa y sentí que, por fin, mi cuerpo se despertaba de un letargo eterno. Su lengua rozó la mía y perdí la noción del tiempo. Solo escuchaba nuestras respiraciones, agitadas, mezcladas, vivas. Nos besamos como si lo hubiéramos hecho 1000 veces, con una naturalidad que me asustó. Me levantó con facilidad como si mi cuerpo no pesara nada, y me sentó sobre la mesada de la cocina. Mis piernas rodearon su cintura sin pensar. Estaba tan mojada que sentía como mi ropa interior se pegaba a mí. Él lo notó, lo sintió, y bajó su mano por mi muslo con una lentitud que me hizo gemir bajito. Me tapé la boca con la mano, nerviosa. Rodrigo estaba arriba, dormido, pero en cualquier momento podía despertarse. Él me miró y me susurró al oído: no te preocupes, no va a bajar. No sé por qué, le creí. Le creí todo. La forma en que me tocó fue tan distinta a todo lo que conocía. No fue torpe, no fue apurado, fue exacto. Sabía dónde, cómo, con qué presión. Cada roce era una provocación calculada. Me abrió las piernas y me metió los dedos por debajo del short sin apuro. Me acarició como si conociera cada rincón de mí, como si ya lo hubiera hecho antes en otra vida. No pude contener los gemidos. Eran suaves, entrecortados, desesperados. Me mordía los labios para no gritar. Y él, mientras me miraba fijo, me decía bajito que era hermosa, que me deseaba desde el primer día. Yo no dije nada, no podía. Solo movía la cadera buscando más, rogando por más. Estuve a punto de venirme solo con sus dedos. Nunca me había pasado algo así, ni con Rodrigo, ni con nadie. Don Ernesto tenía una forma de tocar que no era solo física. Me leía el cuerpo, me leía el alma. Me conocía sin que yo le contara nada. Cuando me bajó el short y la ropa interior, lo hizo de rodillas, mirándome a los ojos, con una intensidad que me hizo temblar. Y cuando su boca me tocó, se me apagó el mundo. Me agarré del borde de la mesada con fuerza porque sentí que me iba a caer. Cada movimiento de su lengua era una ola. Me corría entera. Me tragaba. Y yo no podía parar de gemir. Me vine con fuerza, mordiéndome el brazo para no gritar. Un orgasmo tan largo y profundo que me hizo llorar. Literalmente, lágrimas me caían por las mejillas y yo no entendía nada. Era placer, sí, pero también era todo lo que venía guardando. La frustración, la tristeza, la rabia, el abandono. Todo salía en ese momento. Don Ernesto me abrazó fuerte. Me apretó contra su pecho y no dijo nada. Solo me sostuvo. Sentí su corazón latiendo rápido como el mío. Y ahí supe que no era solo sexo. No era solo calentura. Había algo más. Algo oscuro, sí, pero también real. Algo que no quería soltar. Esa noche dormí al lado de Rodrigo como si nada, o al menos intenté. Mi cuerpo aún vibraba por dentro. Sentía el sabor de la culpa en la lengua. Pero no me arrepentía. Me dolía reconocerlo, pero lo que había vivido con don Ernesto me hizo sentir viva de nuevo. Rodrigo se giró dormido y me abrazó como siempre, automático, sin conciencia. Lo miré en la oscuridad. Ya no podía odiarlo. Lo entendía. Incluso, él también había buscado afuera lo que no encontraba conmigo. Pero la diferencia era que yo me había entregado a alguien real, que me tocó de verdad, que me miró como si pudiera verme por dentro. Y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente, la rutina siguió igual. Desayuno, silencio, él durmiendo, yo vagando por la casa. Pero todo se sentía diferente. Mi cuerpo estaba alerta. Cada vez que don Ernesto pasaba cerca, algo dentro mío se encendía. Él también lo sabía. Nos cruzábamos en los pasillos, en el patio, en la cocina. Y siempre había una mirada, una pausa, un roce casual que decía más que cualquier palabra. No hablábamos del tema, no mencionábamos lo que pasó. Pero el deseo seguía latente, creciendo. Yo no sabía cuánto más podía soportar esa tensión, necesitaba repetirlo. Necesitaba más. Y empecé a buscar momentos para quedarnos solos. Fue esa misma tarde que encontré la oportunidad. Rodrigo dormía profundamente después de una noche de trabajo agotadora. Yo lavaba ropa en el patio. Y don Ernesto estaba en su habitación. Fui hasta su puerta con cualquier excusa. Toqué. Me abrió sin decir nada, como si supiera. Le pregunté por el suavizante, como si eso importara. Me miró en silencio, luego cerró la puerta detrás de mí. El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara. Nos quedamos frente a frente, sin movernos. Y entonces, me besó. Esta vez fue más rápido. Más urgente, como si los dos supiéramos que no había tiempo que perder.
Me levantó en brazos y me llevó hasta su cama. Hicimos el amor con una desesperación nueva. Ya no había culpa, ni dudas, ni frenos. Me quitó la ropa con las manos temblorosas y yo le arranqué la suya como pude. Quería sentir su piel contra la mía. Quería olvidarme de todo. Me besó el cuello, los pechos, el abdomen, bajó hasta mis piernas y volvió a hacerme suya con una pasión que me dejó sin aire. Esta vez no me contuve. Gemí libre, ronca, animal. Él tapó mi boca con la suya. Como si supiera que el riesgo nos hacía más vivos. Me llenó por completo. Cada embestida era un golpe de vida. Me sentí mujer otra vez. No esposa, no madre, no ama de casa. Mujer. Después, nos quedamos en silencio, desnudos, sudados, respirando agitados. Apoyé mi cabeza sobre su pecho y él me acariciaba el pelo, con una ternura que no esperaba. No había palabras. No hacían falta. Sentí que algo se había sellado entre nosotros. Una conexión secreta, peligrosa, pero imposible de negar. Supe que no iba a poder parar, que no iba a ser la última vez. Y también supe que, de alguna forma, Rodrigo ya no importaba. No como antes. Mi lealtad se había desplazado. Estaba con otro hombre, con su padre, y aunque sonara terrible, era la única verdad que podía aceptar en ese momento. Esa noche no dormí. Me acosté al lado de Rodrigo con el cuerpo exhausto y la cabeza girando sin parar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía las manos de don Ernesto en mi piel, su aliento en mi cuello, su peso sobre mí. No era solo el sexo. Era la forma en que me miraba. Como si le importara lo que yo sentía. Como si pudiera sostenerme en medio del caos. Rodrigo se movió en la cama, murmuró algo en sueños y me abrazó sin despertarse. Sentí su brazo encima mío y tuve que aguantar las lágrimas. No por él, sino por todo lo que estaba dejando atrás. Por haberme convertido en alguien que ya no reconocía. Empecé a notar pequeños cambios en mi actitud. Me vestía distinto, me arreglaba más, cuidaba mis movimientos, buscaba excusas para cruzarme con don Ernesto. Y él, aunque era discreto, también se mostraba diferente, más atento, más presente. Me dejaba pequeñas señales que solo yo podía leer, una mano sobre la mía al pasar un plato, una mirada larga mientras tomaba mate, un susurro que rozaba mi oído sin necesidad. Era un juego silencioso que los dos dominábamos a la perfección. Rodrigo, completamente ajeno, seguía en su rutina de dormir de día, trabajar de noche y evitar cualquier conversación que rozara lo emocional. Una tarde, mientras Rodrigo se duchaba antes de ir al trabajo, don Ernesto me siguió al lavadero con una excusa cualquiera. Apenas cerré la puerta, me acorraló contra la pared y me besó como si hiciera días que se estaba conteniendo. Yo le respondí con la misma urgencia. Tenía miedo de que nos descubrieran, pero ese miedo solo aumentaba la excitación. Me subió la remera, me bajó los pantalones y me penetró ahí mismo, rápido, furioso. Con una mano tapándome la boca, mientras el agua de la ducha sonaba del otro lado. Me corrí mordiéndome los labios hasta sangrar. Fue violento, sí, pero también necesario. Como si ese deseo nos estuviera devorando vivos. Cuando Rodrigo salió del baño, ya estábamos sentados en la mesa como si nada. Él se secaba el pelo con una toalla mientras hablaba de su turno y de lo cansado que estaba. Yo asentía, con las piernas temblando debajo de la mesa, el cuerpo aún sensible y el sabor de don Ernesto todavía en mi boca. Me sentía sucia, pero también deseada. Y no podía dejar de buscar más. Esa noche, apenas Rodrigo se fue, me metí en la pieza de don Ernesto sin tocar la puerta. Me desnudé frente a él, sin decir una palabra, y lo monté sin esperar permiso. Ya no era él el que me tomaba. Era yo la que lo reclamaba como mío. Había cruzado una línea, sin retorno. Después de coger, me quedé acostada a su lado, mirando el techo. Le pregunté si alguna vez había hecho algo así con alguien tan cercano. Me respondió que no, que nunca, que yo era distinta, que no sabía cómo ni cuándo había pasado. Pero que ya no podía evitarlo. Que si eso era un error, prefería vivir en el error antes que volver a sentirse vacío. Lo miré sin saber qué contestar. Porque aunque me doliera, sentía lo mismo. No sabía qué iba a pasar cuando volviéramos a casa. No sabía si esto era solo una semana de locura o el inicio de algo más grande. Pero lo único que tenía claro era que no quería perder esa conexión. El día 6 fue el más extraño. Rodrigo se quedó despierto por más tiempo de lo habitual. Tenía libre esa noche y decidió quedarse viendo una película conmigo en el living. Yo no podía concentrarme. Sentía la mirada de don Ernesto desde el pasillo, cruzándose cada tanto, en silencio, como si su presencia me quemara por dentro. Rodrigo me abrazaba y hacía comentarios sin sentido, ajeno a todo. Y yo solo pensaba en escapar, en ir a esa habitación oscura, al fondo del pasillo, donde me sentía deseada, viva, real. Fue la primera vez que sentí rabia por Rodrigo.
No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Por estar ahí. Al lado mío, sin verme de verdad. Esa misma noche, cuando Rodrigo al fin se durmió, me levanté en silencio. Caminé descalza por el pasillo hasta la pieza de don Ernesto. Cuando abrí la puerta, él ya estaba despierto. Me esperaba. Me acerqué, me senté sobre sus piernas y lo besé con toda la ansiedad acumulada del día. No hubo palabras. Solo manos, piel, jadeos apagados. Cogimos en silencio, con los dientes apretados. Con una furia silenciosa que me hizo llorar otra vez. No sabía por qué lloraba, si era de placer, de angustia o de algo que no podía nombrar. Pero él me abrazó fuerte y me dejó llorar. No preguntó. No necesitaba entenderlo. Solo me sostuvo, y eso me rompió más que todo lo demás. Al día siguiente, faltaba solo una noche para que terminara la desinfección de nuestra casa. Rodrigo estaba contento. Hablaba de lo bien que íbamos a dormir en nuestra cama de nuevo, de cómo iba a arreglar el plequedroto y pintar el cuarto. Yo lo escuchaba en automático. Con la garganta cerrada. ¿No quería volver? No todavía. No a esa casa, donde todo era distancia, rutina, vacío. Miraba a don Ernesto desde la cocina, en silencio, y sabía que él pensaba lo mismo. Había algo entre nosotros que no podíamos llevarnos de vuelta. Era de esa casa, de esos días, de esa locura. Y tal vez por eso, esa última noche, juntos tenía que ser distinta. Completa. Final. Esperamos a que Rodrigo se durmiera profundamente. Cuando la casa quedó en silencio, fui hasta la habitación de don Ernesto con una mezcla de tristeza y ansiedad. Él me abrió y no dijo nada. Solo me abrazó fuerte, como si supiera que era la última vez. Nos desnudamos con lentitud, sin apuro, tocándonos como si quisiéramos memorizar cada centímetro del otro. Hicimos el amor despacio, mirándonos a los ojos todo el tiempo. Me hizo venir 1, 2, 3 veces, sin dejar de besarme. Era más que sexo. Era despedida. Era agradecimiento. Era un te voy a extrañar sin palabras. Cuando terminamos, me quedé en su pecho, temblando. Él me acariciaba el pelo y respiraba hondo. Ninguno quería hablar, porque ponerlo en palabras lo iba a romper. Volví a la cama con Rodrigo minutos antes de que suene su alarma. Me metí bajo las sábanas y fingí dormir. Él se levantó, me dio un beso en la frente y se fue a trabajar. Cuando escuché la puerta cerrarse, me quedé sola en esa habitación y rompí a llorar. No por él, sino por lo que tenía que enterrar en ese momento. Por lo que nunca iba a poder decir en voz alta. Sabía que, al volver a nuestra casa, todo lo que viví con don Ernesto iba a quedar atrás. Que no podría repetirlo, que no debía, pero también sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Y que, aunque lo negara, una parte de mí iba a quedarse en esa casa. Con él, al día siguiente, hicimos las valijas y nos despedimos de don Ernesto como si nada hubiera pasado. Un beso en la mejilla, un gracias por todo y un intento torpe de conversación casual. Rodrigo estaba apurado, cargando el auto, pensando en volver a la rutina. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar cada rincón de esa casa como si fuera la última vez. Me aferraba a cada detalle, la silla, donde me senté, mientras me tocaba por debajo del mantel, la puerta del lavadero, donde me folló a escondidas, la cama, donde me hizo sentir mujer otra vez. Subí al auto con un nudo en la garganta que no pude tragar, y él, parado en la vereda. Solo me miró una última vez, sin decir nada, como si eso bastara. La primera semana de vuelta fue un infierno silencioso. Rodrigo volvía de trabajar y dormía, yo limpiaba, cocinaba, intentaba funcionar como antes. Pero ya no era la misma. Mi cuerpo extrañaba el suyo. Mi cabeza repasaba cada instante de esa semana como si intentara revivirlo a la fuerza. No podía tocar a Rodrigo. Me daba rechazo. Me hablaba y yo respondía con frases cortas. Me besaba y me aguantaba la respiración, cada vez que me tocaba. Sentía culpa, no por haber engañado, sino por estar mintiéndole en la cara. Pero también me dolía que él no notara nada, que no viera la diferencia. Que no sintiera que yo ya no estaba ahí, aunque mi cuerpo siguiera en esa casa. Una noche no aguanté más. Me metí al baño con el celular de Rodrigo mientras dormía. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una excusa para justificar lo que había hecho. Lo desbloqueé, fui a sus mensajes y ahí estaba, una conversación con un tal Emi, llena de fotos, audios y confesiones que no necesitaban mucha interpretación. Te extraño, mi amor, decía uno. Anoche soñé con vos, decía otro. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir nada, ni enojo, ni sorpresa, solo una especie de calma amarga, como si al fin tuviera el permiso para soltarlo por completo, como si todo lo que había hecho se volviera, de repente, inevitable, lógico, justificable. No le dije nada, no hice una escena, no lloré frente a él,
Simplemente apagué el celular, me acosté a su lado y supe que se había terminado. No oficialmente. No con gritos ni separaciones. Pero se había roto algo que no se arregla. Me sentí liberada, sí, pero también vacía. Porque ahora ya no tenía que cargar con la culpa. Y eso, por raro que suene, me dolía. Porque la culpa, de alguna forma, me mantenía unida a algo. Sin ella, ya no quedaba nada. Solo el recuerdo de una semana que me marcó el cuerpo, la piel, la forma de ver el deseo. Y una certeza incómoda, lo único real de todo ese matrimonio fue la traición. Hace unos días. Volví a ver a don Ernesto. Fui a dejar unas cosas que habíamos olvidado. Me abrió la puerta con esa misma expresión calma de siempre. Me ofreció pasar, pero no quise. Solo le entregué la bolsa y cuando nuestras manos se rozaron, lo sentí otra vez. Ese calor, esa electricidad. Me miró con esa intensidad que me desarma. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Me subí al auto, cerré la puerta y antes de arrancar, lo miré una última vez. Sonrió apenas, con tristeza. Y ahí supe que, no importa cuánto tiempo pase, lo que vivimos esa semana no se borra. No se olvida, y, por más que lo niegue, una parte mía sigue siendo suya.